Ok, queridos amigos, tengan ustedes muy buenas tardes, o depende de la hora que nos vean, puede ser un buen día, o buenas noches, muy bienvenidos. Nuestro querido amigo Ramin Rastegar, es probable que esté mal pronunciado, nos va a hablar esta tarde de el título Lo que creen los Bahá'ís, Dios y su creación. Adelante, querido Ramin, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, antes que a todo, debo aclarar que todo lo que vamos a escuchar, ver algunas cosas, está basado en textos extraídos de la página web del Centro Mundial, ¿cierto? Es mi costumbre evitar en lo posible añadir cosas, ¿cierto? Sabemos todos que el conocimiento ya nos ha sido dado por la revelación de Bahá'u'lláh y lo que hacemos es tratar de buscar, ¿no? Y sobre ese tema en particular, Dios, ¿no? Es poco complicado, ¿ya? Porque somos humanos y tendemos a traer con nosotros mismos como una mochila toda una tradición, muchas veces de miles de años, ¿cierto? Y conceptos que todavía continuamos sin darnos cuenta muchas veces, ¿no? Pero que está en nuestra mochila. Bahá'u'lláh mismo, la bendita belleza, menciona en muchas de sus citas que el hombre debe purificarse a tal punto de que cuando nos llegue la hora de la muerte física, estemos libres de cualquier apego al mundo de los nombres, ¿cierto? Mundo de los nombres. Y este mundo de los nombres no es otra referencia, no es otra cosa que nuestro mundo físico. Abdul Baha, en contestación a algunas preguntas, también dice que el ser humano, por ser rodeado de un cuerpo, por tener un cuerpo físico y vivir en un mundo físico, nuestro lenguaje está condicionado a todo lo que vemos, todo lo tangible, digamos, ¿no? Por lo tanto, el día de hoy vamos a tratar de un poco separar lo que son tal vez costumbres o eh, lo que Bahá'u'lláh llama vanas imaginaciones y ociosas fantasías de lo que debería ser nuestro concepto de, de Dios. Yo mismo, debo ser sincero, yo cuando era joven, eh, hace varios años, con ese conflicto mental, sin darme cuenta, me había metido tanto en los leer acá, allá, y que sin darme cuenta ya estaba pensando que yo podía de alguna forma entender o ver, visualizar mentalmente a Dios. Sabía que estaba mal, pero no podía evitarlo, siempre estaba ahí. Hasta que en 2007, cuando tuve la suerte de viajar de peregrinaje a la Tierra Santa, me acuerdo muchísimo, oré muchísimo en los santuarios para evitar esto y al final, ya al fin lo logré hacer, ¿cierto? Entonces ahora ya trato de no hacer ninguna asociación audiovisual, digamos, ¿no? Con esto. Para ello, si me permiten, voy a compartir con ustedes, déjenme ver si estamos aquí, sí. Dos, no sé si lo pueden ver, ¿sí? ¿Está aquí? Hay una parte que está borrada. En la Espérate, parte aquí. superior izquierda. ¿Así? ¿Está mejor? Sí, Ah, ahí sí, Sí, ahí está. ahora muy sí, pequeña perfecto. la letra. Sí, voy a agrandarlo un poquito más aquí. Ahí está mejor, creo, ¿no? Ya, sí, Perfecto. perfecto. Son dos citas de luces de guía. Los dos son citas de Shoghi Effendi y, como dije, traemos con nosotros costumbres, conceptos y creencias. Y Shoghi Effendi a un individuo, a un creyente individual,
que le había consultado sobre que necesitaba ver a alguien, visualizar a alguien cuando ora. Y Joe Effendi le dice que no debemos ser rígidos a la hora de orar. No hay un conjunto de reglas que lo rijan. Lo principal es que debemos comenzar con el concepto correcto de Dios, la manifestación, el maestro, el guardián. Podemos dirigirnos con el pensamiento a cualquiera de ellos cuando oramos. Por ejemplo, se puede pedir algo a Baha'u'lláh o pensando en él, pedírselo a Dios. Lo mismo ocurre con el maestro o el guardián. Puedes dirigir tu pensamiento a cualquiera de ellos y luego pedir su intercesión o rezar directamente a Dios, mientras no confundas sus estaciones y las hagas todas iguales. No importa mucho cómo orientes tus pensamientos, ¿no? Con tal, aquí está muy claro, se defendí. Ustedes saben que el amado guardián era muy práctico en la hora de contestar consultas, ¿no? Muy práctico. Y aquí está, nos está diciendo que hay que tener un concepto correcto de Dios, de la manifestación, el maestro y el guardián, ¿cierto? Y en otra cita, a otro individuo, dice, si usted siente que necesita visualizar a alguien cuando ora, piense en el maestro. A través de él puedes dirigirte a Baha'u'lláh. Recordemos que no tenemos fotos de la bendita belleza. Entonces, lo que sí tenemos los Bahá'ís son fotos de Abdul Baha, por ejemplo, todos en las casas tenemos, y de Shoaib Effendi inclusive, ¿no? Entonces, alguien había consultado al guardián y que necesitaba visualizar a alguien cuando ora. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a eso. Vamos a una iglesia y tenemos una imagen, ¿cierto? Entonces, estamos visualizando esa imagen sin darnos cuenta cuando oramos. Entonces, acá dice, Shoaib Effendi ahora recomienda y dice, trate gradualmente de pensar en las cualidades de la manifestación y de ese modo la forma mental se desvanecerá. Miren lo que está diciendo Shoaib Effendi. O sea, no debemos tratar de que no tener ninguna forma mental cuando estamos pensando en Dios, ¿no? Pues después de todo el cuerpo no es la cosa, su espíritu está ahí y es el elemento esencial y sempiterno. Entonces aquí Shoaib Effendi me parece a mí que nos está dando ya el concepto primordial, digamos, ¿no? De cómo orar. Debemos de orar sin con ninguna visualización mental, ninguna cosa. Todos sabemos que Abdul Baha también habla de que todo lo que pensemos de Dios, todo lo que entendamos de Dios es el producto de nuestra imaginación, ¿no? Entonces, no podemos tener una imagen de Él, ¿no? E inclusive, Abdul va más allá y dice que una imagen en una iglesia tiene una existencia física, está hecho de piedra o de madera, y en cambio lo que nosotros formamos aquí en nuestra imaginación no tiene ni esta existencia, ¿no? Entonces, tratemos de evitar esto. Muy bien, ahora vamos pero discúlpenme un ratito, como estoy con dos pantallas, estoy cambiando de pantalla. ¿Pueden ver el diapositivo? ¿Eso es de PowerPoint? Ok, sí. Sí, perfecto. Hay una Muy franja bien. oscura, querido Ramí. Ahí está. Ahí. Perdón, Emma, no escuché. Había una franja oscura, pero ya desapareció. Perfecto, muy bien. Entonces, ahí está. Y vamos entonces, ahora sí, más o menos a hablar un poco sobre lo que nos atañe hoy. Muy bien, entonces vamos a hablar muy brevemente, pero puntualmente sobre Dios y su creación.
Ah, no sé cómo hacer esto, disculpen, parece que no va a funcionar con dos pantallas. Eh, Está en las dos pantallas aquí y me está... Perfecto, ahora sí creo. Muy bien, entonces vamos a hablar rápidamente. En los escritos bahá'ís encontramos muchas explicaciones sobre la realidad de Dios. Y entendemos que esa realidad está más allá de la comprensión de cualquier mente humana, mente mortal. A pesar de que podemos encontrar expresiones de sus atributos en cada cosa creada, ¿no? Sabemos también que a lo largo de los siglos, Dios ha enviado una sucesión de mensajeros divinos que los bahá'ís llamamos manifestaciones de Dios, para ayudar y guiar a la humanidad. Con cada mensajero se ha despertado en poblaciones enteras capacidades para contribuir al avance de la civilización en una magnitud nunca antes posible, ¿no? Hoy en día, las comunidad internacional Bahá'í en todas partes del mundo está tratando justamente de esto, ¿no? Está despertando esas capacidades para contribuir al avance de la civilización, ¿no? Hacia metas nunca antes posibles. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de que Dios, el creador del universo, omnisciente, omnipotente y misericordioso, ¿cierto? Representado aquí como el sol físico, ¿cierto? Que es obviamente, brilla sobre todo el mundo. La luz de Dios se derrama sobre toda la creación. Es imposible para cualquier mente mortal comprender verdaderamente la realidad de Dios. Por muy amplio o imaginativo que sea nuestro concepto de Dios, siempre estará circunscrito por las limitaciones de la mente humana. Todos también sabemos que a lo largo de años aquí en la figura tal vez nos ayude, ¿cierto? Hay más o menos registros de hace 5.000 años, perdón, 7.000 años más o menos hasta la fecha, ¿cierto? Que manifestaciones de Dios como Abraham, Krishna, Zoroastro, Moisés, Buda, Jesucristo, Mohammed, y en tiempos recientes, el Bab y Baha'u'lláh, vinieron a nuestro mundo para cultivar esas capacidades espirituales, intelectuales y morales de la humanidad. Es innegable a la vez que tras la venida de una manifestación de Dios se produce un progreso extraordinario en el mundo. Ese progreso, obviamente, ahora con la venida del Bab y Baha'u'lláh, se ha hecho mucho más visible, ¿no? Hemos pasado de la época de la carreta, en casi 150 años nada más, a la época de aviones supersónicos, viaje a la luna y más allá, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez que una manifestación de Dios aparece, logra que la motivación humana, o sea, motiva a la humanidad, ¿cierto? Y sus enseñanzas despiertan en poblaciones enteras capacidades para contribuir, ¿no? A esa avance, digamos, de la civilización en una medida cada vez mayor. Hoy en día, obviamente, como sabemos, nos encontramos en el umbral de la mayoría de edad de la raza humana. Pasando por diferentes etapas, hemos atravesado colectivamente nuestra infancia y niñez. En todo el mundo, la sociedad humana se está remodelando y la tendencia final es clara.
estamos presenciando nada menos que la organización de la sociedad humana como una civilización planetaria. A continuación vamos a ver una colección de diapositivas para explorar la relación entre Dios y la humanidad, las manifestaciones de Dios y el papel de la religión en el progreso humano. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a Dios mediante lograr. Muy bien, empecemos con un Dios incognoscible. Al igual que el sol físico, ¿cierto? Así como el sol madura los frutos de la tierra y da vida y calor a todos los seres vivos, así brilla el sol de la verdad sobre todas las almas, llenándolas con el fuego del amor y la comprensión divinos. Una cita, ¿no?, de Abdu'l-Bahá. Es imposible para cualquier mente mortal comprender verdaderamente la realidad de Dios. Cualquier cosa creada nunca podrá comprender o describir a su creador. Una mesa, por ejemplo, es incapaz de comprender al artesano que la hizo, aunque sus habilidades y atributos se reflejen en la mesa, en su creación, en la mesa. Por muy amplio o imaginativo que sea nuestro concepto de Dios, siempre estará necesariamente limitado por las limitaciones de la mente humana. Lo que imaginamos, otra cita, lo que imaginamos no es la realidad de Dios. Él, el incognoscible, el impensable, está mucho más allá de la más alta concepción del hombre. Cada reino de la naturaleza es incapaz de comprender el nivel de existencia superior a sí mismo. Una roca no puede imaginar el poder de crecimiento de una planta. Un árbol es incapaz de comprender los poderes de la vista, el oído, el olfato o el movimiento que posee un animal, y un animal nunca alcanzará la conciencia que distingue a un ser humano. Del mismo modo, las mentes humanas nunca podrán captar plenamente las operaciones del reino espiritual. Todos los reinos superiores son incomprensibles para los inferiores. ¿Cómo, pues, sería posible que la criatura, el hombre, comprendiera al Creador Todopoderoso de todo? Otra cita. Aunque la verdadera naturaleza de Dios siempre se nos escapará, el propósito de nuestras vidas es reconocerle, amarle y acercarnos cada vez más a Él. He insulfado en ti un soplo de mi propio espíritu para que seas mi amante. Una cita de la bendita belleza. Lo que podemos saber sobre el Dios incognoscible nos ha sido enseñado por la sucesión de fundadores de las grandes religiones mundiales, llamadas las manifestaciones de Dios. A lo largo de los siglos, nuestra creencia en Dios y los caminos que hemos tomado hacia Él han sido moldeados por sus enseñanzas. Baha'u'lláh, la más reciente de las manifestaciones de Dios, nos enseña que los signos de la existencia de Dios están en todas partes. Él dice: cada cosa creada en el universo entero no es sino una puerta que conduce a su conocimiento, un signo de su soberanía, una revelación de sus nombres, un símbolo de su majestad, una muestra de su poder, un medio de admisión en su recto sendero. La belleza, riqueza y diversidad del mundo natural son, pues, expresiones de los atributos de Dios.
Si queremos entrar en contacto con la realidad de la divinidad, no hacemos reconociendo sus fenómenos, sus atributos y sus huellas que están muy extendidos en el universo. Todas las cosas, continúa diciendo, han sido dotadas de la capacidad de reflejar ciertas cualidades de Dios. Los seres humanos, sin embargo, han sido investidos con el poder de manifestar potencialmente todos sus atributos. Baha'u'lláh dice, tú eres mi lámpara y mi luz está en ti. Obtén de ella tu resplandor y no busques a nadie más que a mí. Para ayudarnos a conocer y adorar a Dios, las enseñanzas de estas manifestaciones proporcionan innumerables descripciones de atributos espirituales que nosotros mismos debemos desarrollar. Por ejemplo, la sabiduría, la justicia, veracidad, cortesía, fidelidad, compasión, entre otros. Tales cualidades se desarrollan pensando y actuando a la luz de la guía divina. Abdu'l-Bahá dice que por fe se entiende en primer lugar el conocimiento consciente y en segundo lugar la práctica de las buenas obras. Entonces, aquí, amigos, aquí lo que entendemos sobre Dios es que Dios no tiene ninguna conexión directa con su creación. Si bien reflejamos su belleza, sus cualidades, pero Él está inmensamente por encima de nuestra comprensión. Todo lo que podamos hacer jamás podrá trascender nuestra realidad humana. Bien, aquí vamos a pasar a el otro punto. Creo que me pasé. No, aquí estamos, perdón. Manifestaciones de Dios. Como pueden ver, están otra vez los nombres de los más conocidos: Abraham, Krishna, Zoroastro, Moisés, Buda, Jesucristo, Muhammad, el Bab, Baha'u'lláh. ¿Cierto? En los escritos, creo que una cosa importante que aprendemos como Bahá'ís es que estos personajes que ya llamamos profetas, mensajeros, manifestaciones de Dios, no son personas ordinarias como nosotros y que después pasa algo y Dios los llama a que sean manifestaciones de Dios. No son personas ordinarias, sino manifestaciones divinas. Abdu'l-Bahá nos explica que la manifestación nace sabiendo su estado. Shoghi Effendi, no he buscado la cita, en una de sus citas, Shoghi Effendi, el amado guardián, afirma que la manifestación inclusive elige el cuerpo humano en el que va a aparecer. O sea, eso nada más quiero que entendamos su soberanía absoluta de la manifestación sobre la humanidad. También la bendita belleza en Gemas de los Misterios Divinos nos dice que cuando Dios quiso realizar la creación, quiso ser conocido, ¿cierto? Y quiso que haya una creación para que lo conociera, lo que hizo fue llamar a la existencia a las manifestaciones de Dios. Y a través de las manifestaciones de Dios se llevó a cabo la creación. Todos sabemos, recordamos esa cita de la oración obligatoria larga. Voy a buscarlo aquí. La mente es frágil para no equivocarnos, pero todos hemos, aquí en la oración obligatoria larga, hay varias partes donde uno, por ejemplo, al inicio nada más, en la
tercera parte, digamos, de la oración obligatoria larga, uno se arrodilla, inclina la frente hasta el suelo y dice: exaltado eres por encima de la descripción de quien quiera que no seas tú y la comprensión de nadie fuera de ti, ¿no? Una forma también muy concisa donde uno deja constancia de que todo lo que pueda describir a Dios o que podamos comprender a Dios no lo es. Y después, en esta, perdón, en la parte, un ratito, por favor, aquí está. Aquí está, dice, uno dice cuando ora, cuando se siente y dice: atestigo lo que han atestiguado todas las cosas creadas y el concurso de lo alto y los moradores del altísimo paraíso y más allá de ellos la lengua de grandeza misma desde el horizonte todo glorioso, que tú eres Dios, que no hay otro, que no hay Dios sino tú y que quien ha sido manifestado es el misterio oculto, o sea, la manifestación, ¿no? El símbolo atesorado mediante quien se han unido y enlazado las letras S y E, o sea, C, ese orden divino donde dice C y es. Así se ha formado la creación, ¿no? Entonces, Paola nos dice en Gemas de los Misterios Humanos que a través de las manifestaciones se hizo la creación. Muy profundo, no, jamás lo vamos a poder entender, humanamente es imposible entenderlo, pero nos dice cuán importantes son las manifestaciones de Dios en la vida humana, ¿cierto? Entonces, como dije antes, esas personas, esas figuras, mejor dicho, no son simplemente personas corrientes con un conocimiento superior al de los demás. Más bien son manifestaciones de Dios que han ejercido una influencia incomparable en la evolución de la sociedad humana. Hoy en día el hombre no reconoce esto, ¿cierto? Pero para cualquier Bahá'í es obvio que todo ese avance extraordinario que ha ocurrido, todo eso lo que está pasando, que se están derribando las organizaciones, las instituciones, ¿no? Se están derribando todo lo que impide la unificación de la raza humana y por otro lado esa fuerza integradora que nace de la misma causa de Dios, ¿cierto? Todos esos justamente son como siempre ha sido así también, no siempre, pero ahora que estamos más cerca tal vez lo podemos ver en carne propia, cómo el mundo va cambiando sencillamente porque vino la manifestación, esas dos manifestaciones gemelas de nuestra era, y con su solo palabra, con sus versículos, dieron rumbo, ¿no? A la humanidad, a toda la humanidad, creyentes y no creyentes, ¿no? Entonces, como dije antes, esas manifestaciones de Dios ejercen una influencia incomparable en la evolución de la sociedad humana. Aunque cada uno de ellos, dice Baha'u'lláh, tiene una individualidad distinta y una misión definida por Dios mismo, todas las manifestaciones de Dios comparten un propósito único, divinamente ordenado, que no es otra cosa que, dice Baha'u'lláh, educar a las almas de los hombres y refinar el carácter de todo hombre viviente. La manifestación de Dios es la portadora de la luz del mundo. Como la llegada de la primavera, su venida libera una efusión fresca de espíritu en la creación y tiene un efecto universal. Cuando la humanidad ha entrado en su invierno, entre comillas ese invierno, este nuevo sol aparece sobre el horizonte y brilla sobre los mundos de los espíritus, de los pensamientos y de los corazones humanos. Entonces aparece la primavera espiritual y la nueva vida se hace visible, ¿no?
y ese poder maravilloso de la primavera que se manifiesta con sus múltiples y maravillosos beneficios para la raza humana. Entonces, cada manifestación, cuando llega, cuando viene, libera nuevas fuerzas que con el tiempo impregnan cada vez más los asuntos humanos, proporcionando el impulso principal para el desarrollo ulterior de la conciencia y de la sociedad. Para los bahá'ís que ya tenemos ciertos años, no nos cabe la menor duda, ¿no? Hace 30, 40 años atrás, ¿quién podía hablar de la paz mundial? ¿Quién podía hablar de la solidaridad? ¿Quién podía hablar de los derechos humanos? ¿Quién podía hablar de tantas cosas, de cooperación, ¿no?, internacional para luchar contra los problemas mundiales? Pero hoy en día eso es lo que todo el mundo, cualquier persona, no puede dejar de reconocer, que la única forma que queda la humanidad es darse la mano y en conjunto tratar de resolver esos asuntos, digamos, esos problemas. Entonces, para los bahá'ís, para nosotros, ese proceso, ¿no? Ese proceso en que las manifestaciones de Dios proporcionan sucesivamente en etapas esa guía necesaria para la evolución social y espiritual de la humanidad, se conoce como revelación progresiva, que los bahá'ís ya, bueno, lo conocemos muy bien, ¿no? Entonces, como un último punto que aquí en este diapositiva pueden ver, se puede comparar entonces que las manifestaciones de Dios son espejos, como espejos puros, inmaculados, ¿cierto? Y que exponen en la tierra, ¿cierto?, a aquel que es el orbe central del universo, su esencia y propósito último. De él, de Dios, proceden su conocimiento y poder, y de él se deriva su soberanía también. Y puesto que el propósito de todos estos espejos o manifestaciones de Dios es uno y el mismo, no debe hacerse distinción alguna entre ellos. Baha'u'lláh dice: si observas con ojo perspicaz, los verás a todos morando en el mismo tabernáculo, remontándose en el mismo cielo, sentados en el mismo trono, pronunciando el mismo discurso y proclamando la misma fe. Si se puede considerar que todas las grandes religiones son una en esencia, fundadas en la misma realidad, ¿cómo entender entonces las diferencias, especialmente en cuanto a las prácticas sociales entre las enseñanzas de las diversas manifestaciones de Dios? Baha'u'lláh mismo nos dice que cada manifestación debe ser considerado como un médico experto que conoce perfectamente la naturaleza de los males que afectan al cuerpo de la humanidad y es capaz de prescribir la cura adecuada para estos males. Y lo que mejor se adopte a las necesidades de la época en la que aparece. Refiriéndose a su propia revelación, en esta época Baha'u'lláh dice: el médico omnisciente tiene su dedo en el pulso de la humanidad. Él percibe la enfermedad y prescribe en su sabiduría infalible el remedio. Vamos entonces, amigos, esto es, vamos ahora al propósito de la religión. Disculpen, mi PowerPoint no sé qué ha pasado, he movido un poco, pero bueno. El propósito entonces de la religión. Escribe Baha'u'lláh sobre la religión. Dice:
que es el principal instrumento para el establecimiento del orden en el mundo y de la tranquilidad entre sus pueblos. Esto, amigo, es fácil decirlo, pero hablarlo con gente que no cree en Dios o no cree en la religión es muy difícil hacerlos ver, porque ellos tienen bajo la manga una larga lista de cosas hechas en nombre de la religión que han hecho mucho daño a la humanidad, obviamente, ¿no? Pero bueno, entonces hay que prepararnos para poder contestarlo de una forma adecuada. En fin, bajo la misma pregunta, ¿acaso el objeto de toda revelación, pregunta él, no es efectuar una transformación en el carácter entero de la humanidad? Una transformación que se manifieste tanto exterior como interiormente, que afecte tanto a su vida interior como a sus condiciones externas. Tras la venida de la manifestación de Dios, se produce un progreso extraordinario en el mundo, ¿cierto? A través de la motivación humana, sus enseñanzas despiertan en poblaciones enteras capacidades nunca antes vistas, ¿cierto? También inspiran logros asombrosos en todos los campos del quehacer humano y suscitan en sus seguidores cualidades extraordinarias de heroísmo, abnegación y autodisciplina. Se crean códigos de derechos universales y sistemas institucionales que unen a las personas en sociedades cada vez más grandes y complejas. Así pues, como fuerza motriz del proceso civilizador y agente primordial del desarrollo humano, la religión tiene el poder tanto de nutrir el carácter moral como de influir profundamente en las relaciones sociales. Las enseñanzas que estas sucesivas manifestaciones de Dios revelan a la humanidad están dotadas de tal potencia que pueden infundir nueva vida en todo marco humano. Una vez aceptadas, estas enseñanzas pueden derribar viejos patrones de pensamiento y contribuir a nuevos entendimientos en los niveles más profundos de la creencia. Pero la creencia debe ser acompañada de un esfuerzo sincero por traducir lo que está escrito en realidad y acción. Otra vez más, lo que estamos haciendo, tratando de hacer en nuestras actividades básicas, de traducir las enseñanzas en realidad a través de la acción comunitaria. Entonces, amigos, al adoptar ese y poner en práctica esas enseñanzas, el verdadero seguidor es conducido a la sinceridad de intención, a un propósito elevado, a la pureza y al honor inmaculado, a una bondad y compasión extraordinarias, al cumplimiento de sus pactos cuando los han pactado, a la preocupación por los derechos de los demás, a la libertad, a la justicia en todos los aspectos de la vida, a la humanidad, la filantropía, al valor y a los esfuerzos incansables al servicio de la humanidad. Esto es entonces, amigos míos, esos atributos que cada ser humano, a través de la manifestación de Dios, puede llegar a manifestar después de su aceptación, obviamente, después de esa chispa de fe que Abdu'l-Bahá dice, ¿no? Que menciona. Obviamente también la religión es ese ente que proporciona las enseñanzas y el poder unificador, a través de lo cual las sociedades llegan a alcanzar el orden y la estabilidad. Baha'u'lláh mismo dice que la palabra de Dios es la única que puede reclamar la distinción de estar dotada de la capacidad necesaria para un cambio tan grande y de tan largo alcance. Es como Bahá'ís, tenemos inquebrantable fe en que ninguna transformación duradera puede llevarse a cabo sin unidad y acuerdo.
Y el medio perfecto, dice una cita, y el medio perfecto para engendrar el compañerismo y la unión es la verdadera religión, que debe unir todos los corazones y hacer que las guerras y las disputas desaparezcan de la faz de la tierra, dar nacimiento a la espiritualidad y traer vida y luz a cada corazón. Sin duda, a lo largo de la historia podemos ver ejemplos, muchos ejemplos de de la indispensabilidad de la religión para el orden social, ¿cierto? Cuando la lámpara de religión se oscurece, el resultado obviamente es todo lo contrario, es la confusión, el caos, ¿no? Y como Baha'u'llah dice, las luces de la equidad y la justicia, de la tranquilidad y paz, dejan de brillar. Y lamentablemente, hoy en día la humanidad se fija más en estos casos, en estos hechos que ocurrieron cuando la lámpara de la religión se había oscurecido. Las separaciones y los conflictos entre las personas llevados a cabo en nombre de la religión son contrarios a su verdadera naturaleza y finalidad. La religión se convierte en causa de antipatía, odio y división, sería mejor estar sin ella. Y retirarse de tal religión sería un acto verdaderamente religioso. Eso es lo que dice Abdul Baha, ¿no? Toda religión que no sea causa de amor y unidad no es religión. Bien. Entonces llegamos aquí, amigos, a lo que los Bahá'ís llamamos la llegada a la mayoría de edad de la humanidad. Espero que hasta aquí haya sido bastante claro que para nosotros los Bahá'ís, Dios en su misericordia nos ha creado y en su misericordia nos permite reconocerlo y adorar. Y ha querido educar, ¿no? Enrumbar la sociedad humana a niveles cada vez mayores de unidad, ¿no? Todos sabemos, hemos escuchado los ejemplos y que empezamos con familias, clanes, tribus, etcétera, etcétera, y hoy en día estamos, pues, como Shoei Effendi nos lo dice, estamos a puertas de llegar a la mayoría de edad y a esa visión planetaria, ¿no? Donde todo, como dice Baha'u'llah, todo ser humano se verá a sí mismo como ciudadano del mundo y a toda la tierra como su patria, ¿no? Eso obviamente estamos lejos de alcanzarlo, pero ya está en camino, ya está, digamos, iniciado. Como Abdul Baha dice, hay que dar gracias a Dios porque la medicina ya ha sido aplicada, ¿cierto? Va a tomar un tiempo para que esa medicina haga efecto, pero ya está dada a la humanidad, digamos. Muy bien, la llegada a la mayoría de edad de la humanidad. Baha'u'llah dice, todos los hombres han sido creados para llevar adelante una civilización en constante progreso, en continuo progreso. A medida que las enseñanzas de la manifestación de Dios han guiado la organización de la sociedad a niveles de unidad cada vez más elevadas, la historia de la humanidad se ha desarrollado desde la familia hasta la tribu, pasando por la ciudad-estado y la nación-estado. Ese viaje nos ha llevado hoy al umbral de nuestra tan esperada mayoría de edad, como una raza, como raza humana. Al pasar por diferentes etapas, hemos atravesado colectivamente nuestra infancia y niñez. En todo el mundo, la sociedad humana se está remodelando y la tendencia final es clara. Estamos presenciando nada menos que la organización de la sociedad humana como civilización planetaria,
la última y más elevada etapa de la vida colectiva de la humanidad en este planeta. Esas son casi textualmente tomadas de las palabras del amado guardián. Durante milenios, la gente ha tenido la visión de un gran día en el que habrá verdadera hermandad en la tierra, en el que convertirán sus espadas en rejas de arado, en el que la tierra estará llena de conocimiento del Señor. Abdul Baha lo ha descrito como un día en el que la unidad de la humanidad elevará su estandarte y la paz internacional como la verdadera mañana inundará el mundo con su luz. Dios sigue marcando el rumbo de la humanidad. Siempre ha sido así. Dios es el que marca el rumbo de la humanidad a través de sus manifestaciones. Las propias manifestaciones de Dios se refieren a sus revelaciones individuales como meras exposiciones parciales de la verdad, limitadas únicamente por la capacidad de la humanidad en cualquier época dada para recibirlas. Las palabras de Cristo que dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis soportarlas. Encuentran eco en el Corán, que afirma que la verdad divina se envía en medidas debidas y determinables. En el Bhagavad Gita se encuentran las siguientes palabras. Vengo, voy y vengo. Cuando la rectitud declina, oh Bharata, cuando la maldad es fuerte, yo me elevo de edad en edad y tomo forma visible y me muevo como un hombre entre los hombres, socorriendo al bien, haciendo retroceder al mal y volviendo a sentar a la virtud en su asiento. Durante siglos, los seguidores de todas las religiones han esperado la revelación de una medida más completa de la guía de Dios al mundo. Esas expectativas se ven hoy colmadas por el mensaje de Baha'u'lláh. Hablando de las potencialidades de este periodo en la historia, Baha'u'lláh declara que este es el día en que los más excelentes favores de Dios han sido derramados sobre los hombres. El día en que su gracia más poderosa ha sido infundida en todas las cosas creadas. El primer paso esencial para la paz y el progreso de la humanidad es su unificación. El bienestar, eso dice Baha'u'lláh, el bienestar de la humanidad, su paz y su seguridad son inalcanzables a menos que y hasta que su unidad esté firmemente establecida. Entonces, para nosotros los Bahá'ís, eso debe quedar bien claro, que el primer paso esencial para el logro, digamos, de la paz y el progreso mundiales no es otra cosa que la unificación, la unidad. Lamentablemente, este es algo que en los discursos prevalecentes hoy en día nadie habla de esto. Hay muchas teorías, muchas sugerencias o propuestas de métodos para lograr la paz y el progreso, etcétera, etcétera, pero ninguno contempla la unidad, ¿no? Por ahora. Solo a través de la conciencia de que constituimos un único pueblo, o sea, libre de prejuicios, donde ya no consideremos los colores, por ejemplo, de nuestra piel como como algo malo, como algo que nos pueda dividir, ¿no? O que pueda marcar como mejor o peor, ¿cierto? Entonces, un solo pueblo
cuando realmente tengamos la conciencia de que constituimos un único pueblo, podemos apartarnos de los modelos de conflicto que han dominado la organización social en el pasado y empezar a aprender a colaborar y cooperar. Se desarrollarán nuevas estructuras sociales para reducir y eliminar los conflictos, comprometidas con el principio de la seguridad colectiva. Las instituciones mundiales colaborarán para garantizar una distribución equitativa de los recursos. En una civilización así, los conocimientos de la ciencia, y la religión se aplicarán a la promoción del bienestar humano. La religión y la ciencia son las dos alas sobre las que la inteligencia del hombre puede elevarse hacia las alturas, con las que el alma humana puede progresar. No hay nada en los escritos de Baha'u'lláh que aliente la ilusión de que los cambios previstos se producirán fácilmente. Este camino se desarrollará a lo largo de muchas generaciones, algo que la Casa de Justicia, nuestra amada Casa de Justicia, viene mencionando en sus últimos mensajes, ¿no? Que es un proceso que se va a ir dando a lo largo de muchas generaciones. Y sin duda habrá mucha crisis y contratiempos. Por grande que sea la agitación, el periodo en el que se mueve la humanidad abrirá a cada individuo, a cada institución y a cada comunidad oportunidades sin precedentes para desempeñar su papel, aportando sus talentos y capacidades a la construcción de un mundo que represente la consumación del desarrollo de la humanidad en este planeta. Muy importante lo que acabo de leerles. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Cada uno con sus talentos y capacidades puede y debe contribuir a la construcción de ese mundo mejor. Una cita para terminar, perdón. Las potencialidades inherentes a la estación del hombre, la medida plena de su destino en la tierra, la excelencia innata de su realidad, todo debe manifestarse en ese día de Dios prometido. Palabras de la bendita belleza, donde nos dice en forma profética que todo debe de manifestarse y va a manifestarse en ese día de Dios, en esa revelación preordenada por Dios. Quisiera, también, pueden ver, ¿no? Ese es nuestro símbolo, el símbolo del más grande nombre de Dios, ¿cierto? Y es aquí, Hoy lo cubre un manto. ¿perdón? Ahí sí, ahí está bien. Sí, aquí está bien, sí. Esta es una forma bastante, déjame ver si puedo, acá está, sí. Una forma bastante clara tenemos nosotros para entender lo que hemos estado hablando sobre Dios y sobre su creación. Esa parte representa el mundo de Dios, exaltado por encima de todo. Esto de aquí representa el mundo de la humanidad, la creación. Y este de aquí representa el reino, digamos, se puede decir, de las manifestaciones. Y cómo el tiempo ya no nos permite hablar sobre el Espíritu Santo, pero como Bahá'í sabemos que el Espíritu Santo
es esa fuerza motriz que es dado a la humanidad a través de sus manifestaciones. Entonces, la única forma, ustedes como pueden ver acá, la única forma para, disculpen, vamos a ver si puedo hacer algo diferente, sí. Entonces, aquí otra vez, vamos a hacer azul, el mundo de la humanidad está aquí, y el mundo de las manifestaciones, donde vamos a poner un verde tal vez, acá. ¿Cierto? Y cómo la única vía de acceso a Dios es a través, tiene que pasar por la manifestación. Aquí, por lo que Baha'u'llah llama Sadratul Muntaha, un término musulmán, un término del Corán también, y que Shoghi Effendi en forma magistral ha traducido como el árbol más allá del cual no hay camino, ¿no? Y es a través de esta manifestación que la humanidad puede llegar a apreciar y a conocer dentro, siempre dentro de nuestra realidad humana, a Dios. Dios está más allá. Hay una cita, no lo pude encontrar, pero yo lo he leído de La Bendita Belleza, donde refiere que inclusive si acumuláramos, combináramos los conocimientos y las capacidades pasadas y futuras de la humanidad, jamás podemos comprender a Dios, ¿no? Entonces, amigos, esto creo que es el punto, para mí, el punto más importante, ¿no? Que es la manifestación de Dios. No es un ser humano extraordinario, muy inteligente que logró hacer cambios. Es una entidad, es una creación divina por encima del hombre y que es enviado con el propósito de guiar a la humanidad, ¿no? Y de elevar nuestra vida a niveles más y más profundos de la unidad, de la camaradería, ¿no? Y que nosotros como seres humanos debemos, como dice Baha'u'llah mismo, debemos de reconocer a Dios a través de la manifestación de nuestra época, y no solo esto, sino esforzarnos para lograr que estos principios se reflejen en nuestra conducta diaria. Si logramos esto, estamos, digamos, siendo buenos creyentes. De alguna forma se puede decir esto. Bueno, amigos, este es el fin de lo que yo había preparado. No sé si hay algún comentario, perdón, aquí está, alguna pregunta, no sé. Aquí hay varias personas que podrían ayudarnos con sus respuestas también. Un gran aplauso a nuestro querido Ramín, maravillosa exposición. Gracias, Ramín, hermoso. Muy lindo. Y como dijo Ramín, los micrófonos, amigos, están abiertos. Querida Ruby. Ahí está el primero. Sí. Una consulta, Ramín, perdón, nada más para aclarar porque voy viajando y la bulla no me deja escuchar tan bien. La expresión que dijiste, Sadratul Mustafa, así era la expresión refiriéndose a las manifestaciones de Dios, ¿está correcto? Así es, así es. Ese es un término musulmán, es un término coránico, Sadratul Muntaha. Los árabes, según lo que tengo entendido, solían sembrar un árbol al final del camino. Ustedes saben que ellos vivieron siglos, milenios, en una zona muy inhóspita, sin agua, y si alguien se atrevía a ir en un camino o donde no había caminos, se perdía, estaba condenado a la muerte en el desierto. Entonces sembraban un árbol para señalar que
Ese era el fin del camino, ya no hay más allá, nada. Y eso se ha usado en el Corán, en los escritos musulmanes y obviamente en nuestros escritos bahá'ís como una referencia a la manifestación de Dios. Y Shoaib Effendi lo ha traducido como el árbol más allá del cual no hay camino, ¿no? Creo que en el Antiguo Testamento, si no me equivoco, yo ya me he perdido esos detalles de la Biblia, pero yo sé que hay un pasaje, un versículo que dice, hasta aquí llegarás, no más allá. No sé si alguien sabe qué versículo es esto, qué libro, qué versículo. Estimado amigo, No, pero bueno, yo sé que está esto, tengo una familia, ¿cómo se llama? Villar, acá, que son muy buenos en la Biblia. ¿Por qué? Porque toda su familia son testigos de Jehová y ese tipo de cosas. Entonces, y ellos, yo sé que me van a ayudar a buscarlo. Pero hay un versículo en el, dice, hasta aquí llegarás, no más allá, ¿no? O sea, como que ya no hay camino, ¿no? Entonces, me parece que eso podría ser una referencia también a Saratul Muntaha. mm, Rami, ¿puedo? Muchas gracias, gracias. sí, ¿puedo? Ah, Fue. sí, fue. Adelante, querido. Sí, Ramis, el Sadratul Muntaha denota la Perdón, referencia no, a que... no te escucho bien, un poquito más Sí, fuerte, por favor. ahora Ramis, ¿me escuchas? Un poco más. Yo soy un poco sordo, por si acaso. No, Yo no también. es tu culpa nada más. Estamos igual. ¿Y ahora me Perfecto. escuchas? Sí, sí, mucho mejor. Sí, gracias. Mucho mejor. El Sadratul Muntaha también tiene un significado y es que no tiene acceso a ella ni los ángeles ni los seres humanos, solo las manifestaciones. Gracias, Ramis. Perfecto. Gracias, Watt. Gracias. Yo quería más o menos hacer algo sobre el tema de que usted planteó. Es tan, es tan vasto como cualquier tema que pone los amigos Bajay en este maravilloso portal. Y de lo que estuvo, usted habló todo, eh, es realmente está todo lo que como ser humano podemos entender. Porque usted habló de la unidad. Y en esa parte de la unidad, decía, hoy día no se entiende la unidad. Sí se entiende. Es, se entiende, el ser humano entiende, porque si no, no podría tener el conocimiento que tiene. El ser humano lo que está establecido por Dios hoy día. Eso le cuesta entender. Porque Bahá'u'lláh mismo dice, la integración de la sociedad no depende de un triunfo de una ideología. Hoy día el mundo se está hablando de unidad, pero se está hablando del mundo de la ideología de este sector, de este otro sector, de este otro sector, y ellos piensan que tienen el poder para unir a la sociedad. Y uno como creyente en Dios hoy día dice, no, eso está estructurado por Dios. ¿Y cómo lo certificamos aquello? Con las ordenanzas, con las leyes que muy bien establece la fe Bahá'í. Ella los dice cómo deberemos operar, no un sistema ideológico. Sabemos los sistemas ideológicos lo que producen, sabemos los sistemas fundamentalistas de las distintas religiones lo que generan. Y la palabra de Dios es desde Adán hasta hoy día, hasta Bahá'u'lláh. Ahora, respecto también a Dios, en el libro 8 aparece una maravillosa que Dios lo explica a Bahá'u'lláh. ¿Cómo no podemos, por qué no podemos conocer a Dios?
¿Por qué no lo podemos tocar? Hoy día la gran mayoría de las religiones quieren tocar a Dios, quieren verlo. Lo que usted también muy manifestó antes, de que hace 40 años lo que uno, ¿qué ser humano no quiere tener esa prueba? Todos hemos soñado aquello. Pero Bajaola hoy día nos dice, si ese Dios se pudiera tocar o se pudiera colocar en forma corpórea, dejaría de ser automática, en ese instante dejaría de ser Dios, porque está en otra esencia. Hoy día, ¿cómo podemos entender aquello? Todos los libros sagrados en el Antiguo Testamento, en el Sagrado Corán, en las palabras ocultas de Bajaola, él los ratifica que el ser humano fue creado de una esencia, de una materia. En uno de estos libros sagrados lo dice que es tierra, en otro lo dice que es arcilla, distintos elementos, pero son todos creados de la tierra. Pero sí lo dice que tenemos el aliento de Dios, esa figura. Por eso somos distintos, somos diferentes a toda la creación que existe en este planeta. Entendemos lo que usted está planteando, o lo comprendemos, o lo vamos a entender más adelante cuando sigamos investigando todo esto que no tiene fin. Entonces uno dice, ¿cuál es la razón de que Dios, lo que usted lo planteó muy bien, esa figura de la... Yo tengo una figura de eso en mi casa, la cual la hice y la coloqué en mi patio sobre el... A ver, quiero mostrarlo. Esa. La estrella de 9 estrellas, de puntas, perdón, de 9 puntas. Cuando lo descubrí aquello, dije, aquí está el símbolo que para poderlo entender, esos 3 niveles. Sí. Nivel no podemos llegar, pero sí podemos entender el segundo nivel. Ahí es donde entran las divinas manifestaciones. Y Bajaola me parece muy bien que si un Bahá'í no reconoce a Adán, no ha reconocido ninguna de las manifestaciones porque todas emanan de esa fuente. Y no podemos hacer las diferencias. Si Cristo dijo algo, no fue Cristo, fue Dios. Si Mohamed dice algo, no fue Mohamed, fue Dios. Si Bajaola dice algo, no fue Bajaola, es Dios. Porque mismo Bajaola dice, en mi templo no se ve sino el templo de Dios. Entonces uno dice, ¿cómo las divinas manifestaciones nunca se colocan al nivel de Dios? Pero sí son especiales, como usted lo dijo muy bien. Son seres que Dios los escogió cuando le preguntan a Rey David o a Salomón, le dice, yo te conocía antes de que naciera. Lo está diciendo que a usted y a todos los que estamos presentes aquí, Dios los conocía antes de que llegáramos a este mundo. Eso quería compartir con usted. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carlito. Fuad, ¿tenías la mano levantada? ¿O me equivoco? No, Bueno, pero tiene el micrófono apagado. Quisiera, si me permiten, quisiera mencionar algo. Bueno, ahí está Fuad. Adelante, Fuad. Después yo voy a hacer. Adelante, Ramín. Adelante. Adelante. Ya, perfecto. Quería decir algo. ¿Qué iba a decir? Ya se me fue la idea. Pero Bahá'u'lláh una y otra vez nos advierte de que debemos librarnos del mundo de los nombres, o reino de los nombres, mejor dicho. Reino de los nombres es nuestro reino.
Nosotros llamamos a Dios misericordioso, creador, qué sé yo, ¿no? Bondadoso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso solamente es aplicable a nosotros, porque nosotros necesitamos de poder describir a Dios, ¿cierto? Y Baha'u'lláh nos dice que Dios está por encima de ese reino de los nombres. Él está más allá de todo nombre y atributo. En el mismo oración obligatoria larga, una vez más, ustedes saben que la oración obligatoria larga es un libro en sí, o sea, ahí está totalmente todo. Y hay otro que dice, aquí está, me parece, si me permiten, un ratito, discúlpenme. Aquí está. Mire, dice, demasiado alto estás. Uno está diciendo esto referencia a Dios, obviamente, ¿no? Demasiado alto estás para que ascienda al cielo en tu proximidad la alabanza de quienes están cerca de ti, o para que las aves de los corazones de quienes están dedicados a ti alcancen la entrada de tu puerta. Y aquí viene, atestigo que tú has sido santificado por encima de todos los atributos. Esos atributos son los que nosotros damos a Dios, misericordioso, amable, perdonador, etcétera, 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 y consagrado por encima de todos los nombres. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a Dios a través de sus nombres, pero Dios está santificado por encima de los atributos y consagrado por encima de los nombres, ¿no? Entonces, esa es una cosa que como seres humanos debemos de tratar de entender, ¿cierto? No nos queda otra cosa. Yo, si tengo que hablar de Dios, tengo que usar sus atributos, no puedo hacerlo de otra forma. Pero en el fondo debo entender y tener bien claro que lo que yo diga no va a llegar ni siquiera cerca, o sea, ni siquiera, o sea, nada, o sea, va a estar muy, muy lejos. Y otra cosa, si nosotros debemos de luchar, de estar libre del reino de los nombres y atributos, que es nuestro reino humano, digamos, ¿cierto? Entonces, y si Shoy Effendi nos dice que debemos poco a poco tratar de evitar tener una imagen mental de Dios, ¿cierto? Recordemos que esto ocurre sin darnos cuenta, estamos tan acostumbrados a ello que ocurre, que como que se va metiendo, ¿cierto? Entonces yo, nada más una cosa que ya acá lo vi el otro día y me llamó la atención, así que si me permiten, espero no chocar contra nadie, pero aquí está, ustedes pueden ver esa imagen, ¿cierto? Que lo habían acompañado a una cita Bahá'í que hablaba de las almas, ¿no? Entonces, sin duda es una pintura hermosa, es una pintura, no sé, ¿no? Me parece muy cristiana, no hay nada malo con ello, pero creo que deberíamos como Bahá'ís tratar de evitar de reforzar nuestra dependencia visual de las cosas. O sea, ¿qué forma tiene un alma? Nadie lo sabe. Y obviamente, claro, un pintor lo pone como un ser humano muy, ¿cómo se llama? Auroras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi opinión personal, recordemos que la fe Bahá'í ha venido para quedarse por 1000 o miles de años, hasta la siguiente manifestación que mismo Abdul Bahá dice puede ser 1000, o sea, mínimo después de 1000, pero no necesariamente después de 1000. Podría ser 1000, Abdul Bahá dice 1000 o miles de años, ¿cierto? Entonces, y Shoy Effendi nos dice, debemos tratar de mantener esa fe lo más puro posible, no dejar que como ha pasado anteriormente, que poco a poco le vamos metiendo algunas cositas, una imagen acá, una cosa aquí. Nos gusta, es lindo, ay, qué lindo, está muy colorido, pero si queremos mantenerlo puro por los próximos 1000 años o más, deberíamos intentar
de aplicar lo que dice Shoy Effendi. Poco a poco, quitarnos esa imagen mental para que solo pensemos en sus atributos, no en una imagen. El FBI está realizando una lista de imágenes que aparecen en los dispositivos de sus hijos y compañeros. Déjame abrir el micrófono. Ahora sí, Fuad. Sí, a una pregunta que... ¿Me escucháis ahora? ¿Ramis? ¿Me escuchas bien? Vale. Entonces no estamos tan sordos. Te escuchamos bien, pero te escuchamos muy bajito. Muy Sí, es que yo con esto estoy bastante bien ya. Estás tratando bien. Vale. Cuando le preguntaron a Abdul Baha dónde está Dios, contestó, no conocemos a Dios. ¿Y cómo un ser humano va a conocer a Dios si no se conoce a sí mismo? Dice Abdul Baha. Entonces, hablaste de la creación y de Dios. Volvemos a la creación y volvemos a Dios. Dios era un tesoro oculto. Es un hadith del Corán. Así es. Que Abdul Baha a los 17 años en Bagdad lo transcribió a un eminente sufi. Y ahí declara Abdul Baha que yo era un tesoro oculto y me di a conocer por amor a la humanidad. Exclama Dios. Entonces, ¿cómo ese tesoro oculto se dio a conocer? Se dio a conocer a través de las manifestaciones. De la manifestación, así es. Y también hay otro hadith que menciona Shah Ahmed, que dice que Dios estaba solo y nadie había con él. También es muy profundo. Entonces Baha'u'llah, en una tabla al eminente de la comunidad de Zoroastro, Manshaki, le pregunta, Baha'u'llah, no sabemos quién es Dios, ni dónde está, solo conocemos a los profetas. Sí, así es. Sí, eso es como acabas de mencionar, Abdul Baha, estando en Bagdad, a petición de Baha'u'llah, hace una explicación sobre ese hadith muy conocido del Corán, muy conocido, y tiene que ver, lo que explica Abdul Baha es que tiene que ver con el momento, instante previo a la aparición de la nueva manifestación. O sea, cuando, voy a darles un ejemplo. Cuando apareció Jesucristo, hace más o menos como 2000 años, ¿no? En ese instante, previo a su aparición, Dios era un ente desconocido. Baha'u'llah mismo dice, todos mencionaban en la boca Dios, 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 por Dios, mi Dios, etcétera, etcétera, pero habían perdido la noción. Baha'u'llah dice, era una palabra muerta, ¿cierto? O sea, nadie sabía de él ya. Lo que sabía, lo que pensaba que sabía, eran dogmas, eran vanas imaginaciones. Y viene la nueva manifestación y abre otra vez ese portal de verdadero conocimiento hacia Dios, ¿cierto? Y lo hace conocido a un mundo que había caído en el invierno y había perdido ese verdadero conocimiento de Dios. Es como dice Fuad, muy profundo esto, pero está, por internet pueden encontrar esa tabla, esos escritos de Abdul Baha, por ejemplo, sobre ese tema y de la bendita belleza que menciona en algunas de sus obras sobre esto también. Última pregunta, Ramis. Última pregunta. Y arroja luz sobre mí porque no comprendo esta parte de la oración de Baha'u'llah. Dice lo siguiente: la existencia misma da testimonio de su no existencia. Se encuentra cara a cara con las múltiples revelaciones de su unidad trascendente y toda cosa creada confiesa por su propia naturaleza su nada cuando se compara con los sagrados esplendores de la luz de su unidad. ¿Qué quiere decir cuando dice la existencia misma
das testimonio de su no existencia. Bueno, ya somos dos, Fuad, que necesitamos ayuda, pero yo me atrevo a pensar, yo lo que como entiendo yo por lo menos, es que Baha'u'llah dice que Dios es el más manifiesto de lo manifiesto y el más oculto de lo oculto. Entonces, para mí eso tiene que ver con la fe de la persona. Para una persona que tiene fe, Dios está en todas partes. O sea, ve un árbol y ve la obra de Dios, ve la obra, ve la nube que pasa y ve la grandeza de la creación de Dios. Es un símbolo, es una puerta hacia Dios. Pero el que no cree, no, dice que no, yo hasta que no vea a Dios, no voy a creer. Entonces, para él, Baha'u'llah mismo dice, Dios lo confunde más y lo mantiene confuso para siempre, ¿no? Entonces, tal vez es una referencia a eso, de que es el más manifiesto de lo manifiesto para el que cree y es el más oculto de lo oculto para el que no tiene fe. No Sí, sé. también hubo una respuesta, Ramiz, de un creyente que le preguntó a Baha'u'llah, ¿dónde está Dios? Dice, no sabemos dónde está. No sabemos si está en el cielo o en la tierra. Solo sabemos que existe. Esa podría ser un acercamiento a la respuesta. Bueno, antes de que tú ingresaras a la reunión, José Luis nos estaba mencionando, ¿no? De que él sabe dónde está Dios, ¿no? Y definitivamente, mentira, no. No, y definitivamente, nosotros, por ser criaturas materiales, vemos al cielo como sublime. Entonces, Dios está en el cielo. El infierno, ¿de dónde está? Está abajo, ¿no? Entonces, esos son conceptos humanos, son, una vez más, son propios del reino de los nombres. Pero como Dios no tiene lugar, no tiene espacio, no tiene, no sé, no, o sea, yo, una vez más, no puedo ni imaginar dónde está o cómo es, ¿no? Entonces, recordemos también, yo me olvidé mencionarles esto, yo lo tenía preparado, no sé si ahorita lo puedo buscar, Dios, si ahorita que me mencionas esto, me acordé algo, se me saltó algo, no lo he mencionado, un ratito, a ver, un ratito. Ojalá que lo encuentre, no, acá no es, pero no lo tengo ahorita aquí. Bueno, no importa, pero voy a mencionarlo así más o menos como me acuerdo, ¿cierto? Es una cita de Shoaib Effendi que habla sobre Dios, qué cosa es Dios, y en una parte dice Dios es un Dios personal, ¿cierto? Y después él mismo lo aclara en otro pasaje y dice que eso no significa que tenga como una persona ojos, nariz, no sé cuánto. No, Dios personal, a lo mejor alguien aquí se acuerda de esa cita y lo puede mencionar mejor, ¿cierto? Pero Dios personal, Shoaib Effendi lo explica, que significa que Dios es una realidad y que tiene un propósito, una voluntad, ¿cierto? No es como muchos científicos dicen que es una fuerza por ahí, ¿no? En todo el universo y que no sé cuánto. No. Nos dice Shoaib Effendi que no. Dios es una realidad que tiene un propósito y una voluntad. Y a través de eso ha hecho la creación y tiene un rumbo para la humanidad. Ha determinado un rumbo para qué pena que no lo puedo encontrar, ahorita no lo tengo a la mano, está en mi computadora, pero bueno. La cita Ramiz dice que no es antropomórfico. Ahí está, perfecto. Este es. Rubí, creo que quiere hablar. Ruby o Siaboch. Dijeron, cuando también dice que es lo más manifiesto de lo más manifiesto, lo más espiritual de lo oculto,
bueno, entendía que No se te nosotros escucha, Rubí. conocemos a Dios a través de manifestaciones, a través de todo lo que Él ha traído de su creación. Querida Ruby, ¿Aló? Ruby, no te escuchamos bien. Hola, hola. Ruby, Hola. mándame un mensaje y yo lo digo. Hay mucha interferencia, Ruby. ¿Me escuchan, amigos? Ahora sí, ahora sí. Sí, es cortito nomás, es por el ruido que hay. Cuando dice que es lo más manifiesto de lo manifiesto y lo más oculto de lo oculto, bueno, a mi entender, a mi entendimiento, es que Dios se manifiesta a través lo conocemos a través de sus manifestaciones de Dios, a través de su creación, ¿no? Y es por ahí por donde nosotros conocemos a Dios y no de otra manera. Y cuando dice lo más oculto de lo oculto, porque no lo podemos ver, o sea, físicamente no lo podemos visualizar, no es algo que podamos ver, que Él es a través de sus manifestaciones que nos habla y nos dice todo lo que nosotros tenemos, debemos hacer, ¿no? Eso entiendo nada más de esas dos expresiones. Gracias. Gracias también. No encuentro a ver. Vamos a ver. No lo encuentro de Soy Effendi. Qué pena. Bueno. Cuando Abdul Baha estuvo Sí, fue adelante. Sí. Cuando Abdul Baha estuvo en sus viajes por América, visitó Canadá y ahí conoció al padre de la esposa del amado guardián, Rohilla Hanun. Me refiero al arquitecto señor Maxwell. Le hizo una pregunta a Abdul Baha, la pregunta de siempre que hacemos. Siempre preguntamos dónde está Dios. Nunca preguntamos cómo está. Siempre preguntamos dónde. Y él le hizo la pregunta de dónde está Dios. Y él acercó su dedo y le dijo, ahí está, en tu corazón. Tienes mi voz. Por eso te vas a muy bueno. Volveré para el evento con Carlos. ¿Sí? ¿Se me ha escuchado? Sí, muy bien. No, como he escuchado el silencio. No, nos has hecho pensar. Bueno, yo también lo he pensado también. Sí. José Luis Márquez, por favor. Creo que escuchando encuentro todo muy interesante y estaba pensando cómo podíamos, claro, conocemos a Dios a través de sus manifestaciones más porque vemos lo que nos está diciendo los seres humanos, pero también lo vemos en toda la creación. Hay tres niveles que Dios se manifiesta en cada cosa. No he visto ninguna cosa se ve a Dios en ella, antes de ella y después de ella. Es una tradición mística. Y Dios se manifiesta en cada cosa de distinta manera. Cada una de ellas refleja un atributo de Dios. Los seres humanos no nos podemos reflejar todos los atributos de Dios. Podemos. Pues en cada ser humano, dentro de uno mismo, conocerte a ti mismo, no ha conocido a Dios que no se ha conocido a sí mismo, y conocernos a las otras personas. En cada persona que tenemos al lado, que esté llena de defectos, sea feo, guapo, alto, bajo, o me caiga bien o no, pero de alguna manera ahí podemos encontrar a Dios. Y la tercera manera es precisamente no solo en la creación y en las personas, sino sobre todo en las manifestaciones. Pero yo más que nada he pedido también la mano para comentar lo mismo que ha dicho ahora Juan de la anécdota esa. Yo es que me acuerdo de una anécdota que nos aclara muy bien
qué es lo que Abdu'l-Bahá quería expresar cuando quiso explicar a Henri Bergson, que era uno de los grandes filósofos que había en París, de los grandes filósofos del siglo XX, que además era un hombre que investigaba a los místicos y tenía pues, un aprecio por la espiritualidad. Entonces imaginen el primer viaje que hace, que además como estuvo delicado, pues tuvo que volver a Alejandría y después ya pudo volver a París y tampoco pudo viajar mucho más, estuvo varios meses todo el otoño y gracias a eso tenemos las charlas que aparecen en el libro Sabiduría de Abdu'l-Bahá. Pues en aquellas semanas que estuve en ese apartamento, Luis Camões, que ahora está renovado, muy bonito, sí, yo no lo he visitado, pero me gustaría, pues estando allí fueron a verle Henri Bergson y un grupo de sus discípulos que eran todos ya profesores muy importantes. Entonces tuvo una conversación que está relatada en francés, que fue el original como se escribió, se tomó nota y también en inglés, que dice dos cosas que les voy a comentar, las recordaré con mis palabras. Primero le preguntó al Bergson, oiga, ¿cómo podemos hacer que los materialistas no creen entonces, en Dios? Y entonces Abdu'l-Bahá les dijo, ellos creen en la naturaleza y saben que la naturaleza es muy poderosa. Lo que ellos llaman naturaleza, que ha hecho toda la creación, bueno, tampoco explico mucho, me dice, lo que ellos llaman naturaleza, nosotros le llamamos Dios. Sí, sí, pero ¿cómo podemos convencer a los ateos, a los agnósticos, a los materialistas de la existencia de Dios? Entonces le dijo, si usted va al mar y toma un poco de agua con sus manos, la nota salada, ¿verdad? Dijo, sí. Dice, ¿usted puede imaginar que el resto del mar no es salado? Y pegó un golpe sobre la mesa, que se movieron todas las tazas del té que acababa de tomar, y ya no explicaron nada más. Él lo entendió perfectamente. ¿Ustedes lo han entendido? Dice Sí. que un poquito de agua con sal te indica que todo el resto del mar tiene sal. Si yo, Sí. por lo menos yo no sé si ustedes existen o no, porque lo estoy viendo aquí en pantalla y a lo mejor todo lo que veo es toda imaginación mía. Pero yo lo que sí que sé es que yo existo, que yo estoy pensando en este momento, como decía Descartes, yo pienso, luego existo. Si yo tengo conciencia, puedo imaginar que el resto del universo, de las estrellas, de las galaxias, durante millones de años, está vacío de conciencia. Entonces, en el fondo de esta anécdota nos está diciendo, decimos personas, que la persona estamos pensando ya en hombres y mujeres, que incluso la palabra persona pues ya fue una devoración cristiana en los primeros siglos. Pero en cambio, la palabra conciencia debe decir que Dios es un ser consciente de todo y que además, claro, como es consciente, conoce todo y ama todo. Y de su conocimiento y de su amor hemos existido nosotros, porque dice Bajaola, amé tu creación, por eso te creé. Así que esa idea de conciencia, o por lo menos el ejemplo que Abdu'l-Bahá le dio a Bergson, a mí siempre me ha gustado mucho. Espero que a ustedes también les haya gustado. Gracias, Estaba gracias. enojado, se Eh, enojó Abdu'l-Bahá, por eso golpeó la mesa. no, No me he explicado bien. El filósofo Bergson pegó un golpe en la mesa como diciendo, ya lo he entendido. No fue La interpretación Abdu'l-Bahá, de que- sino el filósofo. no, además dijo la frase que no lo he Gracias. explicado. Dijo la frase, nadie ha podido explicarlo algo tan importante mejor que usted. Esa fue la expresión que obtuvo. Después de pegar. perfecto, sí, sí. Gracias. Me ha encantado el señor Bergson. Sí, no, es muy Gracias. interesante, sí. La conocía, la historia. Sí, Sí. No. Encontró la cita. Venga, cuéntanos. Encontré la cita de Joe Effendi. La traducción es, acabo de hacerlo por internet, así que no puede ser algunas palabras diferentes, ¿no? Pero lo que Joe Effendi dice es lo siguiente: lo que se entiende por Dios personal es un Dios que es consciente de su creación, que tiene una mente, una voluntad, un propósito, y no como creen muchos científicos y materialistas, un ser inconsciente y sin propósito. Voluntad, un propósito, y no como creen, tal concepción, acá está, y muchos científicos dicen, una fuerza inconsciente y determinada que opera en el universo. Tal concepción del ser divino como la realidad suprema y siempre presente en el mundo no es antropomórfica, lo que Fouad mencionó, pues trasciende todas las limitaciones y formas humanas y de ninguna manera intenta definir la esencia de la divinidad, que está obviamente más allá de cualquier comprensión humana.
decir que Dios es una realidad personal no significa que Él tenga una forma física o que se parezca de alguna manera a un ser humano. Para tal, ya que tal de creencia sería una blasfemia, ¿no? Entonces, como pueden ver, bien claro Shoy Effendi, y que lo más importante es que Dios es consciente de su creación y que tiene una mente y una voluntad y un propósito, no como algunos científicos dicen que es una cosa por ahí, una cosa así, que no, o sea, que no tiene una mente, un propósito, una voluntad. Dios lo tiene un propósito para la humanidad, por eso es que cada vez que lo ve conveniente, envía un mensajero de Dios, una manifestación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Es la causa de las causas. Así es. Bueno, sí. Otra forma de intentar describir lo que no se puede describir, pero sí. A mí me gusta lo que ha dicho Ramín de la conciencia, lo que dice Shoghi Effendi y lo que he comentado de esa anécdota. Ya fue, si te metes con la causa de las causas, ya nos vamos a lo filosófico, lo que planteó Aristóteles, los 5 argumentos que luego recogió Santo Tomás, que mi amigo Minejea cuando lo explica también, pero ya que todas las causas tienen que tener una causa incausada y todos los fines un final último y todo no sé qué, esto ya es más filosófico. A mí me gusta más que no es solamente una causa. Una causa puede ser el Big Bang y es la causa de que todo exista. No, es una causa consciente. Eso de consciente, que es conciencia y que por eso conoce y ama y por eso de ahí proviene todo el conocimiento y todo el amor. Yo el ejemplo que utilizo siempre es el del sol. Bueno, lo utilizo yo, lo utiliza Bajaola clarísimamente. Y entonces, en este planeta nada vive si no fuera por la luz y el calor del sol. Es el mejor ejemplo que la luz es el conocimiento de Dios y el calor es el amor de Dios, que nos llega a todos. Ahora cada uno percibe. Y si no abrimos la ventana, podemos pensar, no, si no existe el sol. Uno que viva en una cueva o bajo tierra siempre dirá, no, eso del sol te lo han hecho creer a ti, pero que va, no existe. No, abre las ventanas. Si no, tú no me amas, mi amor jamás te podrá llegar. Bueno. Gracias. Sí, es algo complicado, merece ser estudiado, contemplado y siempre orar a Dios para que nos permita acercarnos, ¿no? ¿No? Pero hay que partir del hecho de que no podemos tener una idea clara, humanamente clara, sobre Él, ¿no? Pues, sencillamente no se puede, ¿no? Bueno, amigos, ya son casi 2 horas. Hay una cita del Corán. Casi las 11 de la noche. Yo no tengo sueño todavía. Hay una cita del Corán. Hay una cita del Corán que dice el profeta Mohammed a un creyente que le pregunta dónde está Dios. Él le dice, no está ni encima de la nube, ni debajo de la nube, ni encima del aire, ni debajo del aire. Ahí quedó la respuesta de Mohammed al creyente. No tiene un lugar. Nosotros somos los que tenemos un lugar, ¿no? Para nosotros existe arriba y abajo, pero para Dios no existe esto, ¿no? No existe el tiempo, ni la distancia, ni el espacio. Así es. Buenas noches, amigos. Sigan ustedes si quieren. Buenas noches, José Luis. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Bueno, José Luis, encantada de oírlo, porque yo cada vez que lo veo me emociono. Fue la primera persona que yo conocí y yo leí su libro de cuando yo me hice Bahá'í. Me encanta. Qué bueno. Excelente. Una admiradora. Sí. Una admiradora. Y un admirador también, porque fue mi profesor en la escuela de verano. Nos enseñaba cómo enseñar la fe. No se acordarán, pero yo sé que me acuerdo. ¿De qué estás hablando? De Liria. Hace 40 años. Todos éramos jóvenes. Y todavía seguimos jóvenes, José Luis. No, bueno. Que me quiten lo bailado. Yo he vivido ya, gracias a Dios, muchos años. Yo también. Eso, y mientras nos dé salud, podemos seguir sirviendo.
¿Puedo compartir algo que me llamó mucho la atención? Bueno, Adelante. Dice que la explicación de la creación expresada por Baha'u'llah. Esto lo cogí de un artículo de Hatcher, de John Hatcher. ¿Lo conoces, José Luis? sí, hombre, que hemos leído Matemático. libros estupendos de él. Libro Sí. matemático, físico, sí. Él describe lo que dice Baha'u'llah sobre la creación. Cómo Dios creó la creación. Con un punto. Y el punto se movió y generó una línea. Y él divide la línea a lo largo y luego hizo que las dos líneas giraran una alrededor de la otra, lo cual es un simple movimiento armónico. En otras palabras, lo que genera el ADN, que genera esencialmente fractales. En otras palabras, esto representa un bucle infinito. El difunto John Hatcher. Y punto y final. Punto y final. Eso faltaba. Eso estaba perfecto. No olviden, paso el dato el próximo lunes. Nuestro amigo José Luis estará con nosotros, ¿verdad, José Luis? Ya se fue. Yo Ah, sí, se se fue. ¿Se antes fue? que lo comprometieras. Bueno, si no está él, estaré yo. Bienvenido sea, Juan. Bienvenido seas. Bueno, Yo le quiero dar las gracias a Yolita, que ha compartido muchísimos documentos. Gracias. Ya, Ramón. Gracias, me retiro también. Hermosa charla, Ramín. Ay, sí. Me Gracias a ustedes. Bueno, con mucho, pero para enseñar, cuando nos hablaban, que destacamos qué talento podemos tener y usarlos para enseñar la causa. Me parece que es fundamental para dar a conocer esta revelación maravillosa a todos los que se nos cruzan. Me quedo con esto, que es algo lo más humilde que puedo hacer. Hay que intentarlo. Muchas gracias. Muy linda, gracias por esa hermosa charla tan interesante. Gracias, Siempre gracias. me encanta, Ramín. Querido Remí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y yo también me despido, que tengo que atender otros asuntos. Gracias. Un Nos abrazo. vemos. Buenas noches. Muchas Buenas gracias, noches. muchas gracias. A ustedes, a la paz, a la paz. Gracias. Muy linda, gracias. Amigos. Gracias.